El millonario soltó una carcajada cuando vio a Rosaura arrodillada frente al Dodge Dart, que llevaba 8 años parado. «Esa chatarra no vale ni 2 pesos, y tú mucho menos», provocó ante el círculo creciente de curiosos. Pero cuando ella levantó los ojos con las manos sucias de grasa y una calma inexplicable, solo dijo: «Si le meto mano a este motor, aquí van a haber gente que no va a olvidar mi nombre». El murmullo del público se convirtió en silencio y nadie imaginaba lo que ella estaba a punto de revelar en aquella máquina dormida. «Amigo, ponte trucha y acompáñame en esta historia. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo». Rosaura creció en un barrio obrero de Guadalajara, donde las casas son sencillas, pero los patios guardan historias de generaciones enteras. El suyo tiene un olor que nunca se borra de la memoria: grasa mezclada con café fresco, aceite de motor compitiendo con el perfume del jazmín que la abuela plantó décadas atrás. Esa niña que hoy tiene las uñas siempre con esa manchita de grasa que no se quita ni con cepillo, aprendió a andar entre motores antes de aprender a caminar bien. Su abuelo, don Pedro, trabajó 35 años en la fábrica de Chrysler, en Toluca. 35 años, ¿no se imaginan? Él no era ingeniero, no tenía un título en la pared, pero sus manos conocían cada tornillo, cada sistema, cada secreto de aquellos motores americanos que fueron ensamblados en suelo mexicano. Cuando Rosaura tenía apenas 7 años, don Pedro ya la ponía de pie sobre una caja de madera para que ella pudiera ver el motor abierto en la mesa de trabajo del taller que él tenía en el patio. «Rosaura», le decía con esa voz ronca de quien fumó toda la vida, «este motor de aquí no es solo metal, es historia. Es sudor de trabajador mexicano que ensambló pieza por pieza. Es ingeniería americana que vino para acá y se hizo parte de nuestra gente». Y la niña escuchaba cada palabra como si fuera poesía, sus ojitos brillando mientras el abuelo explicaba cómo cada cilindro funcionaba, cómo el carburador Weber dosificaba el combustible, cómo la ignición por platinos creaba la chispa que daba vida a aquel bloque de hierro. Don Pedro tenía una costumbre especial. Él anotaba todo en cuadernos de espiral. No eran anotaciones comunes, no eran secretos de fábrica, ajustes que los manuales oficiales no documentaban, arreglos ingeniosos que los mecánicos de la línea de ensamblaje inventaban para resolver problemas de suministro, adaptaciones que funcionaban mejor que el proyecto original. Él llenaba aquellos cuadernos con letra esmerada, haciendo dibujos técnicos a mano, medidas exactas, observaciones sobre cada modelo, cada año de fabricación. Cuando Rosaura tenía 17 años, don Pedro sufrió un derrame cerebral mientras trabajaba debajo de un Dodge Dart, 1974. Él sobrevivió, pero quedó frágil, con un lado del cuerpo comprometido. Aún así, él continuó enseñando a su nieta, ahora sentado en una silla vieja de oficina, señalando con la mano buena, mientras Rosaura ejecutaba las reparaciones bajo su atenta supervisión. Fueron 2 años más así, de aprendizaje intenso, hasta que el corazón cansado de don Pedro finalmente se detuvo en una madrugada fría de julio. El dolor que Rosaura sintió fue de esos que marcan para siempre. Ella tenía apenas 19 años y perdió no solo a su abuelo, sino al profesor, al amigo, al único hombre que siempre creyó que ella podía ser una mecánica excepcional. En el testamento sencillo que don Pedro dejó, escrito a mano en una hoja de cuaderno, él legaba a su nieta todas las herramientas, todos los cuadernos técnicos y la responsabilidad de mantener vivo el conocimiento de los autos clásicos mexicanos. Rosaura asumió el taller de su abuelo con una determinación que impresionaba. Mientras otras chicas de su edad estaban en la universidad o empezando trabajos en oficinas, ella pasaba 12 horas al día con las manos en motores antiguos, estudiando los cuadernos de su abuelo como si fueran libros sagrados.
practicando cada técnica hasta dominarla completamente. El taller era pequeño, apenas 2 espacios, con herramientas antiguas, pero bien cuidadas, un compresor ruidoso y una mesa de trabajo de madera manchada por décadas de aceite. Los primeros años fueron difíciles, mis amigos. No tienen idea de cuántas veces los clientes llegaban al taller. Cuando ella respondía que era ella la mecánica, las reacciones variaban entre risas de burla y clientes que simplemente se iban. «No voy a dejar mi coche en manos de una muchacha», decían, como si la competencia técnica fuera una cuestión de cromosoma y no de estudio y dedicación. Pero Rosaura tenía algo que muchos no tenían: conocimiento verdadero. Ella no era una mecánica común que solo cambiaba piezas y seguía procedimientos estándar. Ella entendía el alma de aquellos autos clásicos mexicanos. Conseguía identificar un motor Slant Six por el sonido del giro de arranque. Sabía exactamente cuál era el torque de apriete de cada tornillo en los Dodges de la década de los 70. Conocía las particularidades de cada año de fabricación de los Chevrolet Nova. Dominaba los secretos de los Ford Galaxy y LTD. Poco a poco, discretamente, ella fue construyendo una reputación entre los coleccionistas más serios. Eran hombres mayores en su mayoría que tenían coches guardados por décadas y no conseguían encontrar a quien realmente supiera restaurarlos con autenticidad. Cuando uno de esos coleccionistas recomendaba a Rosaura a otro, siempre venía la misma advertencia: es mujer, pero no dejes que eso te engañe. Ella sabe más de Dart y Nova que el 99% de los mecánicos que vas a encontrar por ahí. Y así, Rosaura fue llevando su vida, modesta pero digna. Ella vivía en una casa sencilla, a 3 cuadras del taller. Se despertaba a las 6 de la mañana, tomaba café negro fuerte y se iba a trabajar. Usaba siempre el mismo tipo de overol azul marino. Compraba uno nuevo cada 6 meses, cuando el anterior quedaba tan manchado que ni el lavado lo salvaba ya. Sus manos estaban perpetuamente oscuras de aceite, las uñas cortas por necesidad, algunos callos estratégicos en los lugares donde las herramientas presionaban. Ella no tenía una vida social elaborada, no frecuentaba fiestas, no tenía tiempo para relaciones románticas. Su mundo era el taller, los cuadernos de su abuelo y los coches que llegaban necesitando cuidado. Pero ella no se sentía infeliz, no. Tenía orgullo de lo que hacía, sentía la presencia de don Pedro cada vez que abría un cofre e identificaba un problema que otros no habían podido diagnosticar. Del otro lado de Guadalajara, en una realidad completamente diferente, vivía Mauricio Garza. Este hombre de 51 años vivía en un penthouse de cristal, con vista privilegiada a la Sierra Madre Occidental, donde el atardecer pintaba las montañas de naranja todas las tardes. Pero, ¿saben qué es lo más triste? Mauricio nunca se detenía a ver el atardecer. Él estaba siempre demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado rico para perder el tiempo, admirando la belleza natural. Mauricio construyó un imperio de 340 millones de pesos en el sector de transportes y logística. Empezó con un camión viejo, heredado de su padre. Trabajó como un condenado por 20 años. Fue implacable en los negocios, aplastó a sus competidores, aprovechó cada oportunidad sin mirar a los lados, y le fue bien, al menos desde el punto de vista financiero. Él tenía una flota de cientos de camiones, contratos con grandes empresas, participación en puertos y almacenes. Era el tipo de éxito que genera envidia y admiración en partes iguales. Pero todo aquel éxito tenía un precio, mis queridos amigos. Mauricio era conocido en toda Guadalajara no solo por su riqueza, sino por su arrogancia insoportable. Él trataba a los empleados como piezas desechables, humillaba a los meseros en restaurantes caros, irrespetaba a los valet parking, gritaba a las secretarias,
Tenía ese tipo de personalidad explosiva que hace que la gente a su alrededor ande con pies de plomo, siempre con miedo de despertar su ira. Él coleccionaba coches importados como trofeos, Porsches, Ferraris, Lamborghinis, todos guardados en un garaje climatizado que más parecía un museo particular. Pero vean la ironía. Mauricio no entendía nada de mecánica. Para él, los coches eran símbolos de estatus, objetos para exhibir, formas de mostrar al mundo que él había llegado lejos. Él despreciaba los vehículos antiguos mexicanos, los llamaba basura obsoleta de una época atrasada del país. 3 años antes de nuestra historia, algo terrible sucedió en la vida de Mauricio. Su única hija, Sofía, una joven hermosa de 19 años, murió en un accidente de tránsito en una noche lluviosa. Ella estaba regresando de la universidad cuando un camión descontrolado invadió el carril contrario. Fue instantáneo, dicen, sin sufrimiento al menos. Pero el sufrimiento quedó todo para los que se quedaron. La muerte de Sofía destruyó lo que aún quedaba de humanidad en Mauricio. Él se divorció de su esposa 6 meses después, incapaz de procesar el luto junto con ella. Se hundió aún más en el trabajo. Se volvió aún más amargo, aún más cruel con quien se cruzaba en su camino. Era como si él culpara al mundo entero por la pérdida de su hija y quisiera hacer que todos pagaran por aquel dolor que él cargaba solo. En mayo de 2023, el Bourbon Country, uno de los clubes más exclusivos de Guadalajara, anunció que sería sede de una de las mayores subastas de autos clásicos del centro de México. El evento atrajo la atención de coleccionistas de todo el país. Decenas de vehículos raros serían expuestos en el impecable césped del club, con pujas que podrían alcanzar cientos de miles de pesos. La organización de la subasta necesitaba a alguien para hacer evaluaciones técnicas y certificar la autenticidad mecánica de los vehículos. Alguien recomendó a Rosaura, por la reputación discreta, pero sólida, que ella tenía entre los coleccionistas. Ella fue contactada y aceptó el trabajo que pagaría muy bien, aunque sabía que estaría en un ambiente donde sería constantemente subestimada. El sábado de la subasta, Rosaura se despertó más temprano de lo normal. Se bañó, se lavó el cabello, se puso su overol azul marino más nuevo y limpio, el que guardaba para ocasiones especiales. Preparó su maleta de herramientas antiguas de su abuelo, cada una en su lugar. Tomó 3 de los cuadernos técnicos más importantes y salió de casa con el corazón acelerado. Ella sabía que aquel sería un día diferente, pero no imaginaba cuánto. El Bourbon Country estaba absolutamente deslumbrante aquella mañana de mayo, mis queridos amigos. El césped estaba tan verde e impecable que parecía una alfombra de terciopelo, con cada hilo de pasto en su lugar. Carpas blancas elegantes esparcidas estratégicamente, meseros con chalecos circulando con bandejas de champaña y canapés, y decenas de autos clásicos posicionados como joyas en exposición. Era el tipo de evento donde cada detalle gritaba exclusividad y dinero. Rosaura llegó a las 7 de la mañana, 2 horas antes de que la subasta comenzara oficialmente. Ella estacionó su vieja combi, 1998 blanca, toda abollada de los lados, en un área reservada para proveedores de servicio, lejos de los coches de lujo de los invitados. Al bajar, cargando su maleta de herramientas y los cuadernos de su abuelo, ella sintió las miradas de algunos guardias de seguridad y empleados. Ese tipo de mirada que cuestiona si realmente deberías estar allí. El organizador del evento, un señor de 60 años, llamado don Ricardo Pérez, la recibió con cortesía profesional. «Rosaura, qué bueno que llegó temprano. Tenemos 15 vehículos para que evalúe antes del mediodía. Puede empezar por aquel Chevrolet Nova SS amarillo allí en la primera fila». Él le entregó un portapapeles con fichas técnicas de cada vehículo y se alejó para resolver otros asuntos.
Rosaura comenzó su trabajo con la concentración de siempre. Abrió el cofre del Nova, examinó el motor original de 6 cilindros, verificó números de chasis, comprobó si las piezas eran de época o reproducciones. Ella anotaba todo meticulosamente, comparando con información de los cuadernos de su abuelo cuando tenía dudas. Poco a poco, los primeros invitados comenzaron a llegar. La mayoría hombres de mediana edad y mayores, vestidos con ropa cara, pero casual. Ese estilo de quien tiene dinero, pero quiere parecer relajado. Algunos se detenían a observar a Rosaura trabajar. ¿Es la mecánica?, se preguntaban unos a otros, con ese tono de sorpresa que ella conocía demasiado bien. Parece que contrataron a una muchacha, respondían entre curiosos y escépticos. Ella ignoraba los comentarios, mantenía la cabeza baja, enfocada en el trabajo. Ya estaba acostumbrada. Alrededor de las 9:30, mientras Rosaura evaluaba un Ford Galaxy 1968, ella escuchó al organizador don Ricardo hablando animado con alguien. «Mauricio, qué honor su presencia aquí. No sabía que usted se interesaba por los clásicos». La voz que respondió era grave, cargada de esa autoridad natural de quien está acostumbrado a ser obedecido. «No me interesan, don Ricardo. Estos coches viejos son basura comparados con mis Porsches. Vine solo porque el licenciado Roberto me arrastró. Dijo que sería bueno para el networking». Rosaura levantó los ojos rápidamente y vio, a unos 20 metros de distancia, a un hombre alto, de cabello canoso, bien cortado, vistiendo pantalón de vestir beige y camisa blanca de lino sin corbata. Él sostenía una copa de champaña y estaba acompañado de 2 hombres de traje y una mujer joven con una tablet en la mano, claramente su asistente. Incluso de lejos se podía sentir el aura de poder y arrogancia que él emanaba. Rosaura volvió a su trabajo, terminando la evaluación del Galaxy. El siguiente vehículo de la lista era el lote más controvertido del día. Un Dodge Dart Grand Sedan, 1976, color verde esmeralda con interior en piel beige. Ella se acercó al coche y sintió el corazón oprimirse. Era prácticamente idéntico al Dart que don Pedro tenía en el taller cuando ella era niña. El primer coche en el que ella había aprendido a identificar cada sistema, cada componente. El Dart estaba impecable por fuera. La pintura brillaba bajo el sol de la mañana. Los cromados relucían. Las llantas de cara blanca estaban nuevas, pero había una placa discreta en el parabrisas. Vehículo no probado, motor sin funcionar desde hace 8 años, puja bajo responsabilidad del comprador. Rosaura leyó la ficha técnica. 0 kilómetros originales, único dueño, médico jubilado de Querétaro, guardado en garaje cerrado por 40 años, vendido por los herederos tras el fallecimiento del propietario. Ella abrió el cofre con cuidado reverente. 7L de pura ingeniería americana adaptada para el mercado mexicano. Rosaura pasó la mano por el bloque de hierro frío, sintiendo la textura conocida. Su abuelo siempre decía que el Slant Six era indestructible. 0 kilómetros sin abrir el motor si está bien cuidado. Ella comenzó la evaluación técnica, probando la batería, verificando cables, examinando el carburador Weber doble. Estaba tan concentrada que no percibió que algunas personas se habían acercado para observar. Fue cuando aquella voz grave y sarcástica cortó el aire como una navaja. Olvidaron llamar al mecánico y mandaron a la secretaria. Rosaura se giró y vio a Mauricio Garza a solo 13 nombres de distancia, sonriendo de esa manera cruel que algunas personas sonríen cuando están a punto de humillar a alguien. Él estaba acompañado de sus 2 socios y de su asistente, todos mirándola con esa mezcla de diversión y desdén. Su voz estaba firme, pero por dentro ella sentía ese nudo conocido en el estómago.
la sensación de estar siendo juzgada antes incluso de abrir la boca. La respuesta provocó una carcajada alta de Mauricio, de esas que hacen que la gente alrededor voltee la cabeza. 7L, sistema de ignición por platinos, carburador Weber doble horizontal. Esto no es TikTok de maquillaje, es ingeniería americana de los años 70. ¿Por qué no regresas al salón de belleza y dejas el trabajo pesado para quien entiende? La humillación no estaba solo en las palabras, mis amigos, sino en el tono, en la postura, en la forma en que Mauricio la miraba de arriba abajo, como si ella fuera un chiste andante. Y lo peor, la risita de sus dos socios, asintiendo, validando aquel irrespeto absurdo. Rosaura sintió que le subía la sangre, las mejillas le ardían, pero mantuvo la compostura. Señor, yo fui contratada para hacer este trabajo y tengo la cualificación técnica para ejecutarlo. Si me da permiso, necesito continuar la evaluación. Ella se giró para regresar al DART, pero Mauricio dio 2 pasos al frente, posicionándose entre ella y el coche. ¿Cualificación técnica?, repitió con sarcasmo goteando de cada sílaba. Dígame, muchachita, ¿sabe lo que es un colector de admisión? ¿Sabe la diferencia entre ignición por platinos e ignición electrónica? ¿Ya desarmó una transmisión manual de 4 marchas alguna vez en la vida o solo sabe cambiar focos quemados? La situación estaba atrayendo la atención. Ahora otras personas se acercaban, formando un círculo alrededor de ellos, cerca de 15, después 20, después 30 personas, todas curiosas por ver lo que estaba sucediendo. Algunos parecían incómodos con el tono de Mauricio, otros claramente se divertían con la situación. Rosaura vio a algunos hombres cuchicheando entre sí, sonriendo, apostando mentalmente que ella no sabría responder. Pero Rosaura ya no era la niña tímida de años atrás. Ella encaró a Mauricio directamente a los ojos. Sí, señor. Sé exactamente lo que es un colector de admisión. Sé que la ignición por platinos usa ruptor mecánico para interrumpir la corriente de la bobina, mientras que la electrónica usa sensor de efecto Hall o reluctancia magnética. Y ya desarmé decenas de transmisiones, incluyendo la Warner de 4 marchas que equipa este DART, que usted está defendiendo tanto sin nunca haber abierto el cofre. El silencio que siguió fue tenso. Mauricio parpadeó, claramente no esperando una respuesta técnica tan precisa, pero hombres como él no retroceden fácilmente. Él soltó una risa forzada. Decoró unos términos técnicos en Google. ¡Qué impresionante! Pero la teoría es una cosa, la práctica es otra completamente diferente. Fue cuando Rosaura cometió el error de mencionar a su abuelo. Mi abuelo, don Pedro Morales, trabajó 35 años en la línea de ensamblaje de Chrysler en Toluca. Él ensambló cientos de esos motores Slant Six con sus propias manos. Él me enseñó cada sistema, cada particularidad, cada... Mauricio la interrumpió con una crueldad que hizo que varias personas en el público hicieran mala cara. Ah, el abuelo era obrero de la fábrica. ¡Qué historia tan conmovedora! Entonces usted debe saber cambiar el aceite y calibrar llantas. Muy bien. Deje el trabajo pesado para hombres que estudiaron ingeniería de verdad, no para una nietecita de metalúrgico que aprendió viendo videos en YouTube. Aquello fue una puñalada, mis queridos amigos. Rosaura sintió como si él hubiera escupido en la memoria de don Pedro, como si hubiera reducido décadas de conocimiento y dedicación a cambiar aceite y calibrar llantas. Ella vio rojo por un segundo, las manos temblándole de rabia contenida. Mauricio, percibiendo que tenía público y estaba ganando, decidió escalar aún más. Él se giró hacia el organizador don Ricardo, que observaba todo a unos 10 metros de distancia, claramente sin saber cómo intervenir. Don Ricardo, con todo respeto, pero usted está poniendo en riesgo la credibilidad de esta subasta al contratar a una aficionada para evaluar vehículos de alto valor.
Sugiero que llame a un profesional competente, de preferencia con título de ingeniería mecánica, para hacer una evaluación seria de ese Dart antes de que alguien compre un coche muerto creyendo que se está llevando una reliquia. El público crecía. Ya eran unas 40 personas ahora, todas con celulares en la mano, algunas filmando discretamente. Don Ricardo estaba visiblemente incómodo, intentando mediar. Mauricio, Rosaura tiene excelentes referencias de coleccionistas serios. Ella fue altamente recomendada. ¿Por quién? Mauricio interrumpió. Por otros aficionados, por personas que confunden simpatía con competencia. Don Ricardo, yo tengo una flota de 340 camiones. Trabajo con ingenieros mecánicos certificados todos los días. Yo sé reconocer el profesionalismo cuando lo veo, y esto de aquí, él señaló a Rosaura con desdén, no es profesionalismo, es una muchacha jugando a la mecánica. Rosaura respiró hondo. Ella tenía dos opciones, salir de allí humillada o probar su valor. La segunda opción era arriesgada, pero la primera era impensable. Ella habló y su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Usted está tan confiado de que yo no tengo competencia técnica? ¿Por qué no hacemos una prueba? Yo evalúo este Dart ahora frente a todos y demuestro exactamente lo que está impidiendo que el motor funcione. Si consigo diagnosticar el problema y explicar técnicamente la causa, usted reconoce públicamente que estaba equivocado al subestimarme. Mauricio soltó una carcajada genuina esta vez. Diagnosticar, querida. Este coche está muerto desde hace 8 años. Yo consulté a 3 especialistas antes de venir aquí hoy, todos con más de 20 años de experiencia. 100,000 pesos en piezas importadas y meses de trabajo en un taller especializado para tener alguna oportunidad de funcionar. ¿Usted cree que va a descubrir algo que ellos no descubrieron? Entonces, usted no tiene nada que perder apostando conmigo, respondió Rosaura. Y había algo en su voz ahora. Una determinación que hizo que Mauricio se detuviera por un segundo. Fue cuando él tuvo la idea más cruel de todas. Él abrió una sonrisa amplia y habló alto para que el público escuchara. ¿Sabe una cosa? Vamos a hacer esto más interesante. 50,000 pesos para usted en el momento. 50,000 pesos. Pero cuando usted falle, y va a fallar, porque este coche está completamente más allá de su capacidad, usted tendrá que admitir aquí públicamente frente a todas estas personas que la mujer no tiene competencia técnica para mecánica pesada y que usted engañó a don Ricardo fingiendo ser profesional. El silencio que cayó sobre el público fue absoluto. Algunas mujeres presentes parecían impactadas con los términos de la apuesta. Algunos hombres reían, encontrando aquello divertido. Otros parecían genuinamente incómodos con el tono misógino de la propuesta. Rosaura sabía que estaba en una trampa. Si ella se negaba, confirmaba la narrativa de incompetencia que Mauricio estaba construyendo. Si aceptaba y fallaba, no se humillaría solo a sí misma, sino a todas las mujeres que luchaban por espacio en profesiones técnicas dominadas por hombres. Era una apuesta imposible de ganar, diseñada específicamente para destruirla. Pero entonces, ella se acordó de algo que don Pedro siempre decía en los últimos años de su vida, cuando ella se desanimaba con el prejuicio que enfrentaba. Rosaura, cuando duden de ti por ser mujer, no gastes energía discutiendo. Deja que el motor hable. El motor no miente. El motor no tiene prejuicios. El motor o funciona o no funciona. Y cuando tú lo hagas funcionar, nadie podrá negar tu competencia. Rosaura miró el Dart verde esmeralda, miró a Mauricio con su sonrisa arrogante, miró a las 40 personas esperando su respuesta y tomó la decisión que cambiaría todo. Acepto su apuesta, ella dijo, y su voz resonó en el silencio. Pero con una condición adicional, 100,000 pesos. 200,000 pesos para un proyecto de capacitación de mujeres en mecánica automotriz. Mauricio ni parpadeó.
Él estaba absolutamente seguro de que había ganado antes incluso de empezar. Acepto sus condiciones. Cuando usted falle, quiero escuchar bien alto esa admisión vergonzosa. Él extendió la mano para sellar la apuesta. Rosaura apretó aquella mano, sintiendo la palma sudada de Mauricio, y pensó: «Abuelo, ayúdame desde donde estés. Hoy es el día de mostrar que tu conocimiento vale más que cualquier título colgado en la pared». El público estalló en murmullos excitados. Celulares fueron levantados. Las filmaciones comenzaron. Don Ricardo intentó intervenir, pero Mauricio lo cortó. «Déjalo, don Ricardo. Esto va a ser educativo para todo el mundo». Y entonces él se giró hacia Rosaura con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia. «Puede empezar, mecánica. Estamos todos ansiosos por ver su fracaso». Rosaura se arrodilló al lado del Dodge Dart, y en aquel momento, mis queridos amigos, el mundo alrededor desapareció. Ya no existían las 40 personas observando. No existía la sonrisa burlona de Mauricio. No existía la presión de la apuesta imposible. Existía solo ella y aquel motor que necesitaba hablar, que necesitaba contar su historia. Ella abrió su maleta de herramientas antiguas, cada una pulida por el uso de décadas, y comenzó una inspección metódica. Primero, el sistema eléctrico. Conectó el multímetro en la batería, 12.4 vitro, carga buena. Probó los cables, las conexiones, todo limpio, sin corrosión. Verificó la bobina de ignición. Estaba recibiendo corriente. Quitó una bujía, la conectó al cable y pidió a alguien que girara la llave. Chispa fuerte, azul, perfecta. Mauricio, de pie a pocos metros, copa de champaña en mano, hacía comentarios sarcásticos. «Mira nada más. Ella sabe dónde está la batería. Impresionante. ¿Quién diría que una nietecita de obrero aprendió que un coche necesita electricidad?» Algunos hombres en el público rieron. Rosaura ni levantó los ojos. «Sistema de combustible ahora». Ella localizó la bomba mecánica, accionó manualmente la palanca de cebado. El combustible estaba fluyendo, llegando al carburador. Quitó el filtro de aire, miró dentro del carburador Weber. Las mariposas se movían libremente. Los chicleres parecían limpios. Pidió nuevamente que giraran la llave. El motor toseaba, intentaba arrancar, pero moría inmediatamente. «¡Ah!», Mauricio exclamó teatralmente. El coche casi arrancó. Unos 10 minutos más y ella consigue hacerlo toser de nuevo. ¡Qué habilidad tan extraordinaria! Más risas. Una mujer en el público de unos 50 años habló alto. «Dejen a la muchacha trabajar en paz, por el amor de Dios». Pero Mauricio la ignoró completamente. Rosaura trabajó por 40 minutos, verificó el distribuidor. Los platinos estaban con la holgura correcta. Examinó el avance centrífugo, funcionando perfectamente. Comprobó la compresión de los cilindros, todo dentro de lo esperado para un motor parado desde hace 8 años. El combustible llegaba, la chispa existía, la compresión estaba bien, pero algo impedía que el motor funcionara continuamente. Ella se detuvo y se quedó pensativa, sentada en el suelo al lado del Dart, las manos sucias de grasa, la frente fruncida. Era como si el coche tuviera todos los ingredientes para funcionar, pero faltaba un ingrediente secreto, algo que ella debería saber, pero no estaba consiguiendo identificar. Mauricio interpretó la pausa como desistimiento. «Listo, ya se rindió. 40 minutos de pérdida de tiempo y nada. Admita de una vez que no sabe lo que está haciendo y vámonos todos a casa». Fue en aquel momento, con la presión aplastante y 40 personas esperando su fracaso, que Rosaura cerró los ojos y dejó que la memoria la llevara de vuelta. Ella tenía 12 años, estaba en el taller de su abuelo, y don Pedro estaba explicando algo sobre los Darts de 1976. Ella casi podía escuchar su voz ronca. «Rosaura, presta atención».
En este año, 1976, fue el año de la crisis del petróleo, ¿sabes? La fábrica tuvo problemas de suministro de piezas. Los técnicos de Chrysler, mexicanos listos que eran, comenzaron a hacer arreglos geniales. Instalaban fusibles extras de seguridad en lugares que no estaban en el manual, ¿entiendes? Salvó muchos motores de fallas eléctricas, pero se volvió una pesadilla décadas después, cuando esos fusibles se quemaban y nadie sabía dónde buscar. Los ojos de Rosaura se abrieron. Fusibles secretos. Protecciones eléctricas adicionales no documentadas. Ella tomó uno de los cuadernos de su abuelo y hojeó rápidamente hasta encontrar la página. DART, 1976. Fusible adicional 15A. Ubicación no estándar. Verificar compartimentos escondidos. Ella se levantó de un salto y abrió la puerta del conductor. Mauricio soltó una carcajada. Ahora va a buscar la llave de ignición debajo del asiento. Ríndete, querida. Admita que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. El público entero estaba prestando atención ahora. Algunos filmando, otros simplemente fascinados con el desarrollo de la situación. Rosaura comenzó a examinar el área debajo del asiento del conductor. Había algo diferente allí. Ella podía sentir. Con cuidado, usando las herramientas de su abuelo, ella desatornilló las fijaciones del asiento y lo quitó completamente, revelando el piso de metal del coche. El silencio del público ahora era diferente. Ya no era burla, era curiosidad genuina. Allí, pegado con cinta aislante amarillenta por el tiempo y escondido bajo una capa de la alfombra original, estaba un pequeño compartimento de metal soldado artesanalmente. No era original de fábrica. Alguien había puesto aquello allí después, como una caja fuerte secreta. Las manos de Rosaura temblaban cuando ella abrió el compartimento. Dentro de él, perfectamente preservados en bolsas de plástico transparentes, estaban tesoros que hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. El manual de servicio original de Chrysler para el DART, 1976, en español. Un conjunto de 3 fusibles de repuesto de 15A. 2 bujías de ignición de repuesto de la marca Champion. Un carburador Weber, doble nuevo aún en la caja sellada y el artículo más precioso de todos, un cuaderno espiral con anotaciones técnicas manuscritas. Mauricio se había acercado, la arrogancia en su rostro sustituida por un nerviosismo creciente. Él intentó descalificar, pero su voz salió menos confiada. Esto no prueba absolutamente nada. El motor está muerto, se lo garantizo. Rosaura tomó el cuaderno con reverencia y comenzó a hojearlo. Era como leer un diario íntimo de alguien que amaba aquel coche profundamente. Anotaciones sobre cambios de aceite, ajustes de carburador, observaciones sobre el comportamiento del motor en días fríos y calientes. Y entonces, en la última página fechada de hace 8 años, la revelación que cambiaría todo. Octubre de 2015. El motor ya no enciende. Probé batería, combustible, bujías, todo funcional. Sospecho que es el fusible adicional que el mecánico de la fábrica me mostró en 1976, aquel escondido detrás del tablero del lado del pasajero. Estoy demasiado viejo, sin fuerzas para desarmar el tablero. Dejo estas piezas de repuesto para quien tenga la paciencia de arreglar este coche bien. Merece rodar de nuevo. Fue mi compañero por 40 años, Dr. Armando Solís. Rosaura leyó en voz alta para que todos escucharan, y cuando terminó había lágrimas corriendo por su rostro sucio de grasa. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión profunda. Aquel médico jubilado amó aquel coche, lo cuidó por 4 décadas, e incluso cuando ya no pudo arreglarlo, dejó todo preparado para que alguien competente pudiera completar el trabajo. Ella sabía exactamente dónde buscar ahora. Fue hasta el lado del pasajero, abrió la puerta, quitó la guantera y comenzó a desarmar parte del tablero inferior.
El público estaba completamente silencioso, todos los ojos pegados en cada movimiento de ella. Mauricio ya no hacía bromas, solo observaba con los brazos cruzados, el rostro tenso. 15 minutos de trabajo preciso, quirúrgico. Rosaura tenía las manos pequeñas, lo que ayudaba a alcanzar espacios apretados, donde manos más grandes no cabrían. Y entonces ella encontró un fusible de 15 en un soporte improvisado soldado en la parte trasera del tablero, completamente invisible, a menos que supieras exactamente dónde buscar. El fusible estaba quemado, el filamento partido visible a través del vidrio transparente. Ella sostuvo el fusible quemado en alto para que todos lo vieran. Esto es lo que impedía que el motor funcionara. Un fusible de seguridad adicional no documentado, instalado por la fábrica en 1976 durante la crisis de suministro. Cuando se quemó hace 8 años, cortó la alimentación eléctrica de un circuito esencial del sistema de ignición. Un ingeniero mecánico que estaba en el público se acercó, examinó el fusible y el lugar donde estaba instalado, y declaró en voz alta para todos: «Dios mío, ella tiene razón. Yo trabajo con coches desde hace 30 años y nunca había visto esto. Menos de 5 profesionales en México tendrían este conocimiento específico sobre arreglos de línea de producción de aquel año». Rosaura tomó uno de los fusibles nuevos que estaban en el compartimento secreto, sustituyó el quemado, reensambló todo con cuidado, verificó las conexiones. Sus movimientos eran precisos, confiados. Ahora ella sabía que había descubierto el secreto. Hizo los ajustes finales en el carburador basada en las anotaciones del cuaderno del doctor Solís. Y entonces caminó hasta la puerta del conductor. Antes de entrar, ella miró a Mauricio a los ojos y dijo, bajito, solo para que él escuchara: «Esto es por mi abuelo don Pedro, que enseñó que el conocimiento verdadero vale más que la arrogancia. Y es por el doctor Solís, que amó este coche lo suficiente como para dejar todo preparado para que él viviera de nuevo». Ella se sentó en el asiento de piel beige, ajustó los retrovisores, puso la mano en la llave de ignición. El público contenía la respiración colectivamente. Mauricio estaba pálido, los puños cerrados. Rosaura giró la llave. El motor Slant Six toseó una vez, 2 veces, y entonces rugió a la vida con un sonido grave, potente, perfectamente afinado, como si 47 años de existencia no hubieran pasado. 7L, de ingeniería americana cantando nuevamente bajo el sol mexicano. El público estalló. Aplausos ensordecedores, gritos de «increíble», personas saltando, abrazándose, hombres que se burlaban minutos atrás ahora se acercaban con respeto, queriendo ver el motor funcionando de cerca. Mujeres presentes lloraban abiertamente, algunas abrazándose, compartiendo aquella victoria como si fuera de todas ellas. Rosaura dejó el motor rodar por 1 minuto, escuchando cada cilindro trabajar en sincronía perfecta antes de apagarlo. Ella salió del coche, cerró la puerta con cuidado y caminó hasta Mauricio Garza. El hombre estaba destruido. Toda la arrogancia se había evaporado, sustituida por shock y humillación. Él no conseguía mirarla a los ojos. 100,000 pesos para el proyecto que mencioné, Rosaura dijo tranquilamente. Espero que honre su palabra, como yo honré mi profesión. El silencio que siguió fue de los más vergonzosos que alguien podría imaginar. Mis queridos amigos, Mauricio Garza, aquel hombre acostumbrado a dominar cualquier ambiente al que entrara, estaba allí parado como una estatua de sal, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Alrededor de él, 40 personas esperaban su reacción, y los celulares continuaban filmando cada segundo de aquella humillación pública. Él intentó hablar. La boca se abrió, pero ningún sonido salió. Tragó saliva. Pasó la mano por sus cabellos canosos, miró a los lados como si buscara una salida que no existía.
Uno de sus socios le susurró algo al oído, probablemente recordándole la apuesta hecha frente a decenas de testigos. Fue el ingeniero mecánico del público, un señor de unos 60 años, con barba blanca, quien rompió el silencio. «Muchacha, lo que usted hizo aquí fue extraordinario. Yo trabajo con restauración desde hace más de 30 años y jamás habría identificado ese fusible secreto. El conocimiento que su abuelo le dejó es un tesoro raro, sepa eso». Otros en el público murmuraron asintiendo y algunos comenzaron a aplaudir nuevamente. Mauricio finalmente encontró palabras, pero ellas salieron débiles, sin la fuerza de antes. Fue suerte. Suerte de principiante. Cualquiera podría haberlo, pero él no consiguió terminar la frase, porque hasta él sabía lo ridículo que sonaba aquello. Don Ricardo Pérez, el organizador de la subasta, se acercó con expresión seria. «Mauricio, usted hizo una apuesta pública, testigos, filmaciones, todo documentado». Había una firmeza en la voz de don Ricardo que dejaba claro que la reputación de Mauricio en el medio social de Guadalajara dependía de cómo él actuaría en los próximos minutos. Mauricio sacó la cartera del bolsillo con manos temblorosas, abrió la chequera, tomó una pluma cara de oro y comenzó a llenar. Su mano temblaba visiblemente mientras escribía los números. 100,000 pesos. Él firmó, arrancó el cheque y se lo extendió a Rosaura sin mirarla a los ojos. Rosaura tomó el cheque, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su overol. «¿Y la disculpa pública?», ella preguntó tranquilamente. 100,000 pesos para el proyecto de capacitación de mujeres en mecánica fue cuando algo se rompió dentro de Mauricio. Su rostro se puso rojo de rabia y humillación mezcladas. «Eso fue una apuesta informal», él explotó. «Yo no voy a quedarme aquí haciendo teatro para un público. Usted ganó el dinero, sea agradecida por eso». Él miró alrededor a los rostros desaprobadores y continuó con voz alterada. «Todos ustedes vieron. Fue suerte. Ella tuvo suerte de encontrar aquellas anotaciones. Cualquier mecánico habría hecho lo mismo. Suerte sería tropezar y caer encima de la solución. Ella usó el conocimiento técnico especializado que nadie más aquí posee. Usted está siendo patético, Mauricio». Pero Mauricio ya estaba retrocediendo en dirección al estacionamiento, sus dos socios y la asistente corriendo detrás de él. Parte del público abucheó, y sin decir palabra, él entró en su Porsche Cayenne negro, encendió el motor y salió a alta velocidad, levantando la grava del estacionamiento. Rosaura se quedó parada donde estaba, observando el coche desaparecer. Ella no corrió detrás, no gritó, no demostró rabia. En realidad, mis amigos, ella parecía casi en paz. Tenía el cheque en el bolsillo, había probado su competencia para decenas de testigos y principalmente había honrado el legado de don Pedro. El resto era problema de Mauricio con su propia conciencia. Don Ricardo se acercó a ella visiblemente avergonzado. «Rosaura, le pido disculpas por el comportamiento de él. Esto fue vergonzoso. Quiero que sepa que tendrá trabajo garantizado en todos nuestros eventos futuros y con pago al doble». Ella agradeció con una sonrisa cansada y volvió al trabajo. Aún tenía otros vehículos para evaluar, pero algo extraordinario estaba sucediendo al mismo tiempo. Aquellas 40 personas no guardaron sus experiencias para sí mismas. Los videos comenzaron a ser compartidos en las redes sociales aún durante la subasta. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. En pocas horas, la historia de Rosaura se estaba esparciendo como fuego en pastizal seco. El título que más viralizó fue «Mecánica humillada por millonario machista resucita Dart con conocimiento que él llamó cosa de YouTube». El video principal,
filmado por una de las mujeres presentes, mostraba desde la humillación inicial hasta el momento en que el motor rugió a la vida y Mauricio quedó pálido de shock. En 48 horas, aquel video tenía 5 millones de visualizaciones. 100.000 seguidores en Instagram, de la noche a la mañana. Su bandeja de mensajes explotaba con propuestas de trabajo de coleccionistas de todo México. Programas de televisión querían entrevistarla. Revistas especializadas en autos antiguos pedían reportajes exclusivos. Una Universidad Nacional Autónoma de México le ofreció una beca completa para que estudiara ingeniería mecánica si quería formalizar su conocimiento con un título. El Dodge Dart 1976 verde esmeralda fue subastado algunas horas después y la disputa fue intensa. 300,000 pesos. 300,000 pesos cerraron el negocio, 3 veces el valor estimado. ¿Y saben quién hizo esa puja, mis amigos? El propio Mauricio Garza, que reapareció en los últimos minutos de la subasta e hizo una puja agresiva que nadie consiguió cubrir. Nadie entendió por qué. Porque un hombre que acababa de ser humillado públicamente regresaría para comprar exactamente el coche que había expuesto su arrogancia, que despreciaba los autos antiguos mexicanos y los llamaba basura obsoleta. La gente especulaba, comentaba, pero nadie tenía respuesta. 100,000 pesos el lunes siguiente. Era más dinero del que ella había visto junto en toda su vida. Ella podría haberlo usado para expandir el taller, comprar equipos nuevos, incluso tomar unas vacaciones que nunca había tomado. Pero ella se acordó de la condición que Mauricio no cumplió. Con 100,000 pesos de aquel dinero, Rosaura creó el Fondo Don Pedro Morales, un programa de becas de estudio en mecánica automotriz para niñas de escuelas públicas de Guadalajara. 3 becas completas por año, incluyendo herramientas, uniforme y material didáctico. Ella se encargó de hacer el anuncio públicamente en las redes sociales, etiquetando el perfil de Mauricio Garza en Instagram, mostrando que ella había cumplido su parte, la que él se negó a cumplir. La vida volvió a la normalidad en el taller. Rosaura continuaba despertándose a las 6 de la mañana, tomando café negro, vistiendo su overol gastado, pero ahora tenía una lista de espera de 6 meses y necesitó contratar a 2 ayudantes a propósito, 2 mujeres jóvenes que querían aprender el oficio. Los meses pasaron, el revuelo en las redes sociales fue disminuyendo, como siempre sucede. Rosaura volvió a ser solo una mecánica excepcional, haciendo su trabajo con dedicación, lejos de los reflectores. Ella guardó el cheque enmarcado en la pared del taller, no por el valor, sino como recuerdo de que el conocimiento y la dignidad valen más que el dinero. Y el Dodge Dart, Don Miguel, lo llevó a una concesionaria especializada en Monterrey. Gastó 200,000 pesos en una restauración completa. El coche quedó perfecto, impecable, como si acabara de salir de la línea de montaje en 1976. Lo guardó en una cochera climatizada con temperatura y humedad controladas, pero nunca lo manejó ni una sola vez. Cada semana iba a esa cochera, se sentaba dentro del Dart, pasaba las manos por el volante de cuero restaurado y lloraba. Solo en aquella cochera silenciosa, don Miguel Torres lloraba por razones que nadie conocía. 2 años pasaron así, con don Miguel cargando un peso que nadie veía. Hasta que un día, sin avisar, apareció en el taller de doña Carmen. Cuando doña Carmen vio a don Miguel Torres entrando al taller una tarde lluviosa de martes, casi no lo reconoció. Mis queridos amigos, el hombre que estaba allí era una sombra de aquel arrogante de la subasta. Estaba más delgado, con ojeras profundas, vistiendo jeans sencillos y una camisa blanca arrugada. Nada de ropa de marca, nada de reloj caro en la muñeca. «¡Hola!», preguntó con voz ronca. Doña Carmen se limpió las manos con un trapo
y le hizo una seña para que entrara a la pequeña oficina al fondo del taller. Se sentaron en un silencio denso por unos segundos. Don Miguel comenzó a hablar y las palabras salieron entrecortadas, dolorosas. Mi hija Sofía murió hace 3 años en un accidente de coche. Tenía 19 años. Se detuvo, respiró hondo, continuó. Ella era apasionada por los coches clásicos mexicanos. Soñaba con tener un Dodge Dart verde, exactamente igual al de la subasta. Su abuelo paterno, a quien nunca conoció, tuvo uno idéntico en los años 70. Doña Carmen escuchó en silencio, viendo a un hombre desmoronarse frente a ella. Sofía quería estudiar ingeniería mecánica, se la pasaba viendo videos de restauración, leía revistas de coches antiguos y yo siempre desprecié eso. Decía que eran coches viejos, chatarra obsoleta, que ella debía enfocarse en administración, en negocios serios. Su voz se quebró. Discutimos feo 2 semanas antes del accidente. Ella dijo que yo no la entendía, que solo me importaba el dinero y el estatus, y ella tenía razón. Don Miguel se cubrió el rostro con las manos. Cuando la vi a usted en la subasta con ese conocimiento técnico, esa pasión por los coches clásicos, vi todo lo que le negué a mi hija. La humillé porque usted representaba el sueño de ella que yo destruí. Compré el Dart por culpa. Lo restauré por completo, pero nunca pude manejarlo. Voy allá cada semana y lloro dentro de ese coche. Doña Carmen sintió un nudo en el pecho. La rabia que guardaba fue sustituida por una tristeza profunda. «¿Y qué puedo hacer por usted?», preguntó. Él respondió, «Quiero fundar una empresa de restauración de coches clásicos mexicanos, especializada en Dodges, Chevrolets, Fords, llamarla Sofía Restauraciones, y la quiero a usted como socia técnica. 40% de la empresa, inversión inicial de 8 millones de pesos. La misión sería contratar y capacitar exclusivamente a mujeres como mecánicas». Doña Carmen se quedó en silencio procesando. Era una propuesta enorme que cambiaría su vida por completo, pero ella tenía condiciones. Usted tendrá un papel meramente administrativo y financiero. Nunca interferirá en decisiones técnicas y 500,000 pesos para proyectos de capacitación profesional femenina en mecánica. Acepto todo, don Miguel dijo sin dudar. Todo. 2 años y medio después, mis queridos amigos, hoy Ramírez y Torre Restauraciones, legado Sofía, es referencia nacional. Una nave industrial de 100 metros en Puebla, con 12 mujeres mecánicas de diferentes edades, todas capacitadas por Doña Carmen. La empresa se especializó en restauración auténtica de clásicos mexicanos, usando técnicas originales y piezas de época. El Dodge Dart 1976 verde esmeralda está exhibido en la recepción con una placa que cuenta 3 historias. La de don Armando, que lo amó por 40 años, la del fusible secreto que doña Carmen descubrió, y la de Sofía, cuya memoria inspira a una nueva generación de mujeres mecánicas. Don Miguel vendió sus superdeportivos importados y ahora colecciona solo clásicos mexicanos restaurados por la propia empresa. Él financia becas de estudio en ingeniería mecánica para mujeres jóvenes de bajos recursos y participa activamente en eventos promoviendo la inclusión femenina en profesiones técnicas. Su relación con doña Carmen evolucionó de antagonismo a respeto mutuo y finalmente a una sólida amistad profesional. Doña Carmen mantiene el taller original como espacio de formación gratuita. Los cuadernos de don Valdemar están en una vitrina de cristal en la empresa, honrando el legado que lo inició todo. La historia se volvió leyenda en el medio automotriz mexicano, citada en escuelas técnicas y movimientos de inclusión. La empresa recibe visitas de todo el país, mostrando que respeto, segundas oportunidades y trabajo con propósito pueden transformar tragedias en legados que trascienden generaciones.